Cuauhtémoc para hablar sobre apellidos en náhuatl y en esta ocasión vamos con Coatlicue. Coatlicue. A ver, arránquese maestra, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. Kenancate nochtin ipan noaltepet cuetlaxcuapan ipan toaltepet cuautliateatnancinco, kenintimestica mamamahuitzon sin mixpan cinco totecoteotzin, axcanineki tlactowa xitex nin nahuatocaitl Coatlicue. Bueno, buenas tardes, como siempre los saludo con el saludo pues de nuestra región en náhuatl. ¿Cómo está su delicadeza y honor en presencia de nuestro amo Dios? Recordemos que los dioses para nuestras culturas originarias es la naturaleza, hecho que ahorita, digamos, está en boga porque se ha anunciado que pues pronto tendremos una catástrofe natural si no hacemos algo. Nuestros pueblos originarios eran expertos en eso y por eso a la madre naturaleza le llamaban nuestra madre. Sabemos que esta semana, el viernes, estaremos festejando a las madres. La mamá ocupa pues un papel fundamental y pues la palabra Tonantzin, que quiere decir nuestra madrecita, era una voz que se empleaba para referirse a una diosa que es Coatlicue. Y bueno, Coatlicue, no sé, yo creo que han escuchado de ella, tiene una historia maravillosa. Hay un monolito de piedra que está resguardado en el Museo Nacional de Antropología e Historia, pero es muy curiosa su historia, porque fíjate, ¿cómo crees que la encontraron? O sea, ¿cómo encontraron este monolito de más o menos 24 toneladas, que mide más de 3,5 metros, de ancho 1,5 metros más o menos? Pues la tendencia de ser por un accidente, un mero accidente. Accidente, un mero accidente, exactamente. Hablamos del año de 1790, cuando México estaba en plena época colonial. Resulta que estaban excavando para el drenaje de la Ciudad de México. Y en esa excavación fue como encontraron este monolito maravilloso de la Coatlicue. No es la única imagen o escultura que se ha encontrado de esa forma. No, incluso pues ya en la época de Porfirio Díaz se creó toda una sala dedicada a los monolitos. La mayoría de esos monolitos han sido encontrados así. Y se encuentra además en un día emblemático, se encuentra un 13 de agosto de 1790. ¿Por qué es un día emblemático? Porque el 13 de agosto está marcada como la caída de Tenochtitlán. Entonces renace ese día y es sumamente simbólico porque es una figura que habla mucho del renacimiento, de cómo una persona, incluso cómo se observaba la naturaleza a partir de ese renacimiento, del cambio del día y la noche. Entonces, bueno, es curioso que se haya encontrado así, de pleno accidente. Pues la historia, bueno, la desentierran, la sacan y pasa algo curioso, pues dicen, ¿qué hacemos con esta figura? Porque quienes ya hayan visto la Coatlicue, pues me entenderán, pero quienes no, pues les cuento. Es una figura humana, pero en la cabeza su rostro está conformado por el encuentro de dos serpientes, entonces son los dos ojos, cada uno de una serpiente, y una lengua bífida que se une de la lengua de las dos serpientes. Tiene o es característico que en su pecho se observan los senos y tiene un collar donde destaca una mano, un corazón, una mano, un corazón, una mano, un corazón. Entonces se observan 4 palmas de las manos abiertas y los corazones. En la parte inferior se le observan a modo de pies unas garras que dicen son de águila. Y algo súper interesante, que digamos, nosotros pensamos en una escultura y nadie agarraría una escultura y vería qué hay en la base. Tiene un grabado en la base. Entonces, eso es como propio de las culturas originarias, porque la Coatlicue representaba precisamente el cambio entre el día y la noche. Es por eso indispensable que tuviera un grabado en la base. Entonces, bueno, les cuento cómo es la figura de la Coatlicue, porque cuando la desentierran, pues dicen, ¿qué es esto? O sea, no tiene cabeza, tiene unas serpientes ahí en lo alto, no tiene pies porque tiene las garras, tiene ahí unos corazones y dicen esto es sacrificio humano. Entonces la ven como algo, hay una visión, los conquistadores traen varias visiones. Una es la de que salvamos a estos pueblos originarios pobrecitos, y es una visión un tanto apologética, le llama Miguel León Portilla, porque dice justifica la conquista. Claro. Hay otra visión que es una visión también un tanto demoníaca, de estos eran adoradores del demonio, estos que están aquí, lo que acabamos de encontrar son ídolos. Entonces, bueno, hay varias visiones de esos pueblos, y entonces lo que pasa con la figura es que cuando la desentierran sale y deciden ponerla en la Universidad Real y Pontificia de México. ¿Y qué crees que empezó a pasar? La colocan ahí
como una especie, bueno, pues dejémosla aquí, no sabemos qué hacer. Recordemos que el INAH se va a fundar hasta mediados del siglo XX, o sea, no hay una institución que resguarde, no hay ni siquiera una independencia de México, estamos hablando de 1790, todavía existían estas ideas negativas de los pueblos originarios, había muchísima discriminación, pues la ponen en la universidad en lo que piensan qué hacer y la gente empieza a adorar la imagen. O sea, ya con el sincretismo religioso le empiezan a llevar veladoras, ceras, van por las tardes a ¡Ay, qué buena adorar la crónica! imagen. Oye, pues, ¿y qué crees que hacen después? O sea, ya La esconden. dicen, vamos a enterrarla otra vez. Claro. ¿Cómo vamos a sacar, o sea, cómo vamos a poner algo ahí que la gente está adorando cuando debería ir a la iglesia a ver estas esculturas que son de verdad celestiales, donde la Virgen María pues es hermosa, ¿no? Tú no le ves ningún defecto. Y la gente, en lugar de estar yendo a la Virgen María, está yendo a ver algo que de verdad no le veían ni pies ni cabeza. Claro. Entonces la entierran en la universidad. Y se les olvida. ¿Cómo ves? No, pues ya, imagínate, ¿quién? Hay un héroe en México, en la independencia de México, que es desconocido. O sea, nadie lo quiere. Lo asesinan cuando regresa a hablar del intento de reconquista española. Y ese héroe desconocido que la historia eliminó es el que va a decir que se desentierre, Agustín de Iturbide. Entonces, pues ese primer... ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar? No, nadie quiere a Agustín de Iturbide, ¿no? O sea, de Agustín de Iturbide se dice lo peor, ¿no? Pestes. Pestes, lo más horrible, ¿no? Pero él es quien dice, estamos cometiendo aquí algo que no puede ser pensado para la historia de México. Agustín de Iturbide era un patriota. Claro. Entonces, con esta idea de que también todos estos elementos de autonomía cultural debían forjar una idea de nueva nación anclada a esos pueblos originarios, con una visión un tanto política, pues dice hay que desenterrar a la Coatlicue y la desentierran, ¿no? Entonces, pues vuelve a salir y cuando sale, pues ahí es cuando pasa a formar parte de esta exposición ya que va a crear después una exposición Porfirio Díaz de los monolitos. Y cuando finalmente pasa a Lina, ya estamos hablando del siglo XX, ya es cuando se va como tratar de observar más el relieve que tiene debajo, porque pues te digo, es una figura muy, muy pesada. Entonces, bueno, hay diversos estudios, hay una leyenda mítica que habla de que Coatlicue pues era una diosa madre, pero aquí hay que tener cuidado porque dice es una diosa madre que tenía por hijos a Coyolxauhqui, que es la luna, y a 400 estrellas. Así es. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, porque eso lo escuché, un niño hace un cuestionamiento, el niño dice, ¿quién puede ser la madre de la luna y las estrellas si no es humano? Pues es algo que está más allá de, ¿no? Entonces, es todo lo que tiene que ver con el aspecto astronómico de estudio de los pueblos originarios. Y ese aspecto astronómico está esbozado en un monolito que ha sido, digamos, sujeto de múltiples tratos que no han sido específicamente los científicos. Ahí hay mucho que estudiar. Oye, qué padre historia. Y fíjate lo que me comentas sobre Agustín de Iturbide. También me recuerda mucho a pues los antecedentes que tenemos en cuestiones de ley de pueblos originarios. Y uno de los primeros que trajo los temas a la agenda política y social fue Maximiliano, ¿no? Que eso es algo también que nos cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Claro, o sea, para nuestra idea, pues como que esta idea imperial se ve muy hacia la realeza, pero Maximiliano es quien dice vamos a promover el náhuatl. Claro. ¿No? Y bueno, Benito. O sea, no lo hizo Juárez, ¿no? No, lo hizo hizo Maximiliano. Juárez, lo hizo Maximiliano, o sea, a alguien que era extranjero y sí, o sea, hemos tenido pues sí apoyo por diversas personas que vienen del extranjero y al revés, ¿no? También hay extranjeros que no han valorado, pero yo creo que aquí es un ejemplo de cómo aquellos personajes que han sido desconocidos en la historia, pues sí han tenido ahí aspectos que pues son dignos de recordarse. Claro. Y pues en el caso de este monolito de Coatlicue, pues hay una historia también, que la historia dice que Coatlicue tomó una bola de plumas y lo guardó en su vientre y se quedó embarazada. Cuando se queda embarazada, sus hijos se molestan porque dicen de quién está embarazada y Coyolxauhqui y las 400 estrellas deciden ir a atacarlo. Y del vientre de Coatlicue le habla Huitzilopochtli y le dice yo te voy a defender. Y entonces cuando va Coyolxauhqui a atacarla, Huitzilopochtli nace
y mata y decapita y bueno, le quita los miembros a Coyolxauhqui y la arroja en el cerro de Coatepec. Esa es la historia que nos han transmitido y es un tanto mítica y uno dice, ay, ¿a poco también había esta idea de incesto en las culturas originarias? Y es una visión que uno se atreve a cuestionar porque dice, esto se oye muy occidental. Y ya que uno lo empieza a analizar y empieza a observar, no, se refiere, Huitzilopochtli es el sol, Coyolxauhqui es la luna, su madre es quien está en ese entorno del cielo. Entonces tiene que ver con aspectos científicos que todavía están por descubrirse y que no pueden ser sesgados a un mito de creación del sol y la luna. Wow, pues qué maravilla, Xochitl. Siempre muy buenos temas, muchas gracias. Y lo interesante es que Coatlicue es un apellido del municipio de Puebla. O sea, de ahí sale toda esta investigación es porque sacamos todos los apellidos que dijimos son más de 250 apellidos y resulta... No he visto ese apellido. No, le pones en el Face, busca personas que se apelliden Coatlicue y se pueden contactar con cualquiera de estas personas y preguntarle, ¿sabes qué significa tu apellido? El apellido está presente en el municipio de Puebla y en la región Puebla-Tlaxcala, entonces eso es todavía más interesante. Qué fuerza, ¿no? Imagínate tener ese apellido, es tremendo. Sí, claro, es un nombre que está desde hablamos de más de 1500 años. O sea, resistiendo, ¿no? Está resistiendo, está en lucha y todavía con mucho que contar. Wow. Pues muchas gracias, Irma. Gran tema. Gracias, y Ricardo. Pues nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Estamos la próxima semana. No olvides de mí y todo lo que vivimos. Guárdalo en ese cajón que nadie